Un hombre de negocios de Queens había estado ahorrando durante años para conseguir algo con lo que había estado soñando desde la infancia, un reloj de pulsera en particular, con un costo de más de $20,000. Sin embargo, pocos días después de tener en sus manos el costoso accesorio, notó un pequeño defecto en el borde del reloj. Era una pequeña protuberancia de metal, una imperfección que podría haber jurado que no estaba allí. Después de todo, pagó $20,000 por el objeto. Seguramente se daría cuenta si algo andaba mal. Llevó el reloj al centro de servicio oficial en la Quinta Avenida. Revisarían el reloj y se lo devolverían el lunes. No compras un reloj como este si esperas algo menos que uno de los mejores. El reloj del hombre de negocios se almacenó en una bóveda segura con cientos más, mientras esperaba la reparación de un técnico capacitado. Lo que sucedió a continuación se consideraría increíble si no hubiera sido captado por la cámara de seguridad. El primer reloj comenzó a mutar durante las siguientes 18 horas. Se hizo añicos en una masa retorcida de engranajes de vidrio y metal, mientras 4 patas y un ojo de metal surgían de la masa resultante. Esta criatura con forma de araña se deslizó por todos los demás relojes en la bóveda de almacenamiento y dentro de otras 18 horas también mutaron, hasta que la habitación estaba positivamente llena de diminutas criaturas de metal. Mientras tanto, en el sitio 19, un guardia comenzó a notar que su pistola estándar de la fundación era inusualmente incómoda de sostener. Quizás estaba desarrollando un problema nervioso o el síndrome del túnel carpiano. No es tan raro en la profesión. Pero no, en realidad, era la extraña protuberancia de metal que se formaba en la empuñadura de su pistola. No tenía idea de que, dentro del arma, estaba comenzando a tener lugar una extraña transformación, y, dentro de los 3 días posteriores a la aparición de la protuberancia en la pistola, sufrió una metamorfosis notable. Al igual que los relojes, el arma mutó y creció 4 patas y un ojo, y comenzó a correr a través del sitio 19, causando caos. El arma comenzó a disparar con un escape imprudente. Las balas rebotaron en las paredes e hirieron al Dr. Jack Wright y a la Dra. Sophia Light cuando intentaban detener la pistola rebelde. Pudo disparar de manera sostenida durante más de 1 minuto, antes de detenerse para sintetizar nuevas balas por medios desconocidos. El arma fue capturada y posteriormente destruida por representar un peligro activo para el personal de la Fundación SCP. Mientras tanto, en el edificio de oficinas de un proveedor de seguros en Dakota del Sur, uno de los muchos oficinistas que trabajaban apenas notó una pequeña protuberancia de plástico que se formaba en el costado de su teclado inalámbrico. Permaneció así durante 6 días relativamente tranquilos, antes de finalmente sufrir una transformación completa. Se convirtió en una configuración caótica de patas y teclas, deletreando las palabras "pregunte y nosotros responderemos". Deambuló por la oficina, aparentemente rozando tantas otras piezas de tecnología como pudo. Los asombrados trabajadores descubrieron que, si escribía una oración completa en las teclas de esta criatura mecánica, quedaría inactiva para alivio de todos los que estaban allí en ese momento. En Nuevo México, un niño pequeño estaba a punto de quedar marcado de por vida cuando su nueva figura de acción parlante desarrolló una protuberancia en la nuca. El niño realmente no le prestó atención. Sin embargo, 10 días después de la aparición del brote, el juguete sufrió una transformación imposible de ignorar. El juguete se abrió de golpe, su cabeza creció en 4 patas y se deslizó lejos de su propio cuerpo roto. Cuando el niño pequeño vio esto, llamó a su madre. Cuando comenzó a deslizarse hacia él, gritó y huyó. La cabeza, que de alguna manera también había perdido los ojos con un efecto aún más aterrador, repetía: Mamá, hay algo mal con mi juguete. Si no fuera por los amnésticos de la fundación que recibieron más tarde, probablemente habría quedado marcado de por vida. En Idaho, una anciana que vivía sola notó que algo extraño sucedía con su televisor. Un bulto de plástico bulboso deformado había comenzado a formarse. Decidió llamar a un reparador de televisores, o tal vez a su hijo, que no la llamó lo suficiente para que viniera y lo revisara, pero como sucede a menudo en la vida, dejó que se le pasara por la cabeza, y pasaron 2 semanas sin que lo abordara. Esto resultaría ser un error. Ningún reparador de televisores realmente podría haber hecho algo para ayudar. A la televisión le brotaron 4 largas patas y un solo ojo. La pantalla mostraba constantemente imágenes temblorosas de una figura inmóvil y sin rasgos distintivos. Este cambio de la programación habitual molestó mucho a la anciana, más aún cuando la televisión comenzó a avanzar hacia ella.
Mientras tanto, un soldado que operaba un tanque estacionado en Siria notó una pequeña marca de metal en su chasis. Por supuesto, dado el desgaste natural que experimentan los tanques en un campo de batalla activo, ninguno de ellos prestó mucha atención. Continuó así durante un mes y medio hasta que la tragedia finalmente golpeó de la manera más inesperada. Al igual que la pistola en el sitio 19, el tanque creció y comenzó a disparar en todas direcciones, devastando infraestructuras cercanas y matando a decenas de personas a su alrededor. Parecía no discriminar. Disparó en todas direcciones, a soldados y civiles por igual, y requirió varios grupos de soldados armados con armamento antitanque para finalmente destruirlo. Nunca se dio ninguna explicación de lo que sucedió ese día. La mayoría de la gente simplemente asumió que era un operador de tanques que se había vuelto loco, pero la verdad siempre los eludiría. Entonces, ¿cuál es la verdad? ¿Por qué toda esta maquinaria, desde inocente hasta la más peligrosa, ha estado tomando una mente propia y causando caos en todo el mundo? Permítanme explicar. Estas son solo algunas entradas del archivador de informes de incidentes pertenecientes a SCP-658, una entidad mecánica parásita que también se conoce como los botflies. Las instancias de SCP-658 son una especie única de criaturas anómalas caracterizadas por sus 4 patas largas y delgadas y su único ojo mecánico. Se reproducen a través del contacto con cualquier objeto mecánico, aunque los medios exactos de infección parasitaria no están claros. Simplemente hacer contacto parece ser suficiente para convertir un objeto en una cápsula de embrión de SCP-658 en crecimiento, y el tiempo de gestación depende del tamaño y la complejidad del objeto infectado. El embrión se presentará como una protuberancia de metal o plástico en la superficie del objeto, apareciendo para el ojo inexperto como una especie de defecto de producción menor. Esto mantiene seguro al embrión a medida que se desarrolla, absorbiendo la tecnología que lo rodea en su propia composición biomecánica. Por cierto, el botfly es también un insecto parásito no anómalo igualmente desagradable, del latín Oestridae, que implanta sus huevos en la carne viva de sus víctimas, donde se incuban, crecen y finalmente salen de la piel. Las similitudes en los patrones de reproducción de los tábanos no anómalos y SCP-658 son evidentes. Estas entidades varían enormemente en tamaño, de 5 milímetros cuadrados hasta cientos de metros. El tamaño de una instancia de SCP-658 depende completamente de su objeto anfitrión, y la investigación de la Fundación ha indicado que cualquier objeto mecánico complejo hecho por el hombre es susceptible a la infección parasitaria. Desde teléfonos celulares hasta aviones Jumbo, toda la tecnología está sobre la mesa para el 658 y, como se indica a través de los relatos de los testigos presenciales en el expediente del caso, la apariencia de las instancias individuales de SCP-658 refleja la tecnología que las incubó. Esta influencia de la tecnología anfitriona también parece extenderse con objetos más benignos como teléfonos, convirtiéndose en criaturas igualmente benignas y peligrosas como armas de fuego o vehículos listos para el combate, adquiriendo una naturaleza más agresiva. Dado que solo el ejército de los Estados Unidos tiene miles de vehículos e incluso más armas de fuego, existen algunas preocupaciones si alguna vez un brote de SCP-658 se saliera de control en una base militar. Gracias a la extrema proliferación y dependencia de la tecnología en nuestra era moderna, una brecha de contención a gran escala podría conducir a un catastrófico aumento exponencial de la población. La Fundación SCP está muy atenta a cualquier signo de actividad de SCP-658, especialmente en ciudades tecnológicamente avanzadas y otros lugares densamente poblados. La investigación ha demostrado que estas criaturas son capaces de manifestar adaptaciones que aumentan aún más su capacidad reproductiva. Por ejemplo, durante una prueba se demostró que la instancia de 658 era capaz de impregnar a otra. El resultado fue que se transformó en una criatura con 8 patas y 2 ojos que era capaz de impregnar cualquier objeto que tocara con 2 embriones, en lugar del típico embrión único. Si bien los investigadores principales consideraron imprudente ver exactamente hasta dónde podrían llegar estos 658, es lógico pensar que también podría estar sujeto a un aumento exponencial. Una instancia 658 hipermutada podría ser capaz de impregnar en masa piezas de tecnología más grandes con cientos, si no miles de embriones. Puede ver cómo estas criaturas, a menudo diminutas y aparentemente inofensivas, podrían convertirse rápidamente en un gran problema para todos nosotros. Imagínese cada vehículo,
camiones, motocicletas, scooters, vehículos todoterreno, tanques, aviones, helicópteros, lanchas rápidas, yates, cruceros, acorazados, todos convirtiéndose en instancias hipermutadas de SCP-658. Luego agregue cada teléfono, cada laptop, cada computadora, cada tableta, cada televisor, cada impresora, cada electrodoméstico de cocina, cada arma, todos infectados con embriones de SCP-658 uniéndose a la horda. Dado que todos nosotros, incluida la Fundación SCP, confiamos en esta tecnología y mucho más en nuestro trabajo y en nuestra vida diaria, está claro cómo la proliferación descontrolada alteraría por completo el mundo tal como lo conocemos. Es un claro recordatorio de la importancia del trabajo de la Fundación, los peores escenarios, incluso para algunos de los SCP que parecen más inocentes. Debido a la naturaleza mecánica de estas anomalías, el personal de campo de la Fundación está explorando todas las conexiones con la Iglesia del Dios Roto y sus actividades ilícitas. Los protocolos de contención en SCP-658 son extremadamente claros. Cualquier instancia de 658 que no supere los 50 centímetros en cualquier eje, considerada como una muestra pequeña de SCP-658, debe almacenarse sola en una caja de acero cuando no siendo utilizado en pruebas activas. Los procedimientos especiales de contención especifican que la caja debe mantenerse cerrada a través de medios de baja tecnología. La cuerda o la cinta adhesiva son los métodos preferidos para mantenerlos bajo llave o, como prefieren algunos investigadores, tapando con libros pesados. Cualquier cosa con un mecanismo de bloqueo más complejo puede ser impregnado por 658, negando por completo la contención. Las muestras del 658 de más de 50 centímetros deben destruirse lo antes posible después de ser detenidas por el personal de la Fundación. Esta orden de destrucción a la vista también se aplica a cualquier tecnología infectada por SCP-658 fuera de los escenarios de prueba intencionales. Para evitar el crecimiento de la población durante la contención, todas las muestras de SCP-658 capturadas deben mantenerse al menos a 3 metros de cualquier tecnología creada por el hombre. Si no está seguro de si un objeto es aplicable, se les dice a los investigadores y guardias que sean precavidos cuando se trata de esta anomalía que ha sido clasificada como Euclid. Después de todo, cuando se trata de SCP-658 o en realidad cualquier SCP, es mucho mejor prevenir que curar. Ahora ve y mira otra entrada de los archivos del Dr. Bob como SCP-799, la manta carnívora, para otro SCP con un método de reproducción bastante único. Y asegúrese de suscribirse y activar las notificaciones para no perderse ninguna anomalía a medida que profundizamos más y más en los archivos clasificados de la Fundación SCP.